¿Cómo llegué a la cerámica? Yo estudié en la Escuela Nacional de Artesanos después que salí del liceo, impulsada por mi interés artístico desde niña. Y bueno, me encontré con la Greda cuando estaba en el liceo, donde me hicieron un taller de cerámica por 2 años, tercero y cuarto medio, y de ahí me interesé en seguir aprendiendo. Y bueno, esa fue digamos, mi primera incursión en la cerámica. Estudié 2 años y bueno, ahí conocí todo este mundo que estuvo dormido mucho tiempo, digamos. Tenía otras perspectivas también, estudié diseño gráfico, siempre dentro del camino de las artes. En los años que yo estudié, la artesanía, si bien era un oficio muy bonito, yo estaba muy encantada con todo lo que estaba haciendo, no tenía una perspectiva de trabajo, a no ser que fuera independiente. Así que como que me desvinculé un poco de la cerámica y me metí al diseño gráfico. Traté de incursionar en esa área y bueno, la vida me fue llevando a otras cosas y tuve que dejar ese camino y me dediqué digamos, a trabajar convencionalmente como todas las personas que me rodeaban. Tuve mucho tiempo fuera, pero sin dejar de lado la parte artística. Encontré en Talagante unos cursos de cerámica policromada y empecé a investigar, o sea, sí, pues dije yo la cerámica Talagante, la conocía por los libros de Tomás Lago que tenía en mi casa. Como que esa curiosidad que yo tenía la sentí súper justificada. Por lo tanto me puse a leer, a recopilar cosas, a fotos, todo lo que encontraba de fotos. Siempre me acuerdo la primera foto que encontré fue la de la señora llevando el chanchito, que era de la Sarita Gutiérrez, y ahí me puse a investigar, visitaba el museo histórico, siempre tratando de buscar información y también de encantar a mis compañeras del taller. Cuando yo le empecé a comentar a mis compañeras, podríamos hacer esto, podríamos hacer este otro, podríamos juntarnos, me sentí acompañada, me sentí comprendida. Sentí que esas ganas de hacer grupo también era como una de las motivaciones para seguir trabajando. Siempre fue mi deseo de hacerlo. Y bueno, también hay un tema del tema de buscar las raíces de uno. La curiosidad que yo tengo por aprender temas históricos, cualquiera que sea, va porque siempre me hago la pregunta de dónde vino esto, de dónde vino lo otro. Yo creo que también, o sea, yo siento que es un tema de crecimiento personal. Porque si bien yo no tengo títulos universitarios, creo que me empecé a dar cuenta de que las vivencias de las personas también son súper importantes. Aquí nadie está descubriendo la rueda, esto siempre ha existido, pero esa motivación de querer aprender cosas y transmitirlas creo que es como lo que me motiva. Las dos cosas diría yo, o sea, uno como aprendiz, primero le copia al maestro y cuando empieza a copiar al maestro empieza a cambiar. Te voy a dar un ejemplo súper claro. En mis primeras clases me enseñaban a hacer las caritas de tal manera, yo a una monita le empecé a hacer unos cachetes y mi profesora no le gustó porque la encontré muy cachetona, no era como ella lo hacía. Y yo le dije, ya, pero es como yo la veo, es una señora cachetona. Entonces me empecé a dar cuenta de que yo podía darle mi propia interpretación a las piezas, no seguir copiándole a la maestra. Si bien lo puedo copiar o asimilar y aprender su técnica, pero las formas, eso como que ahí me hizo clic. ¿Te fijas? Entonces porque si tú te fijas, la cantora que yo hago en un comienzo a la que yo hago ahora es totalmente diferente. Yo me siento súper contenta de esa evolución, porque
he tratado de darle mi toque, mi mirada, porque como yo también vengo como de esta mirada como más gráfica, más del dibujo, porque yo boceteo mucho, ¿ya? No todos los artesanos lo hacen. Hay mucha gente, cuando yo enseño, hay mucha gente que me dice, no, si yo lo tengo en la cabeza, es que no sirve tenerlo en la cabeza a veces. Siempre primero hay que bocetear, entonces transmito mucho esa, digamos, como ilustración a la figura. Y bueno, cuando mis primeras piezas que hice fueron distintas a las de la maestra, porque si bien yo algunas piezas las copié, otras hice, como que capté la esencia de la losa policromada, que es el tema de lo que yo veo. Es tan simple, lo que yo veo ahora. Y cuando hice La señora haciendo la humita, era mi mamá. Entonces, y esa pieza es muy antigua, es una de las primeras que hice. Y también siento que esa pieza me marcó, porque hice el mantel de hule, hice la interpretación de lo que yo veía en mi época. No hice una viejita antigua, porque yo no veo viejita antigua. Es lo mismo que la noche de San Juan, el diablo liguera, también es el relato que me decía mi mamá cuando chica. Entonces esas primeras piezas siento que me marcaron mucho y dieron este paso para poder seguir trabajando estas otras temáticas que, bueno, los temas históricos yo no los inventé, a mí me invitaron a trabajar. Rolando Báez fue el que me invitó a trabajar y él se dio cuenta como experto en el tema de las artes populares de cómo nosotros podíamos interpretar mediante nuestro arte popular estos hitos históricos. Y fíjate que resultó bastante bien porque esta interpretación, este estilo, se lo podía plasmar a una figura que estaba enojada. De hecho, le hice dientes a las personas, ahora le puedo hacer dientes, puedo darme esa libertad de poder cambiar las expresiones de la cara y ya no ser un monito de greda, sino que ser ya un personaje. Bueno, en La Pascua de la Alameda lo que rescato de ahí, aparte de haber trabajado con fotografías muy antiguas, es haber realizado una pieza que para mí es icónica, que es el Niño Dios en el humedal de Peñaflor. Esa pieza es muy icónica para mí porque fue una creación propia, donde interpreté al Niño Jesús con vegetación autóctona de mi territorio. Y bueno, después pasando también por la reforma agraria y el hito más relevante histórico sería el que trabajamos para los 50 años del golpe. La historia es nuestra, que el título ya es aparte que es muy bonito, dice mucho. Ese proyecto fue impactante para mí porque se trabajó con registros de Armindo Cardoso. Nuevamente volvimos a trabajar igual que en la reforma agraria con registros, pero esto fue mucho más impactante para mí porque la historia no contada de gente que, si bien yo viví en ese tiempo, yo viví en el otro lado. Entonces, verlo en fotografías, los relatos trabajar con un historiador también tan importante como Mario Amorós, que también fueron datos muy, muy importantes que yo aprendí muchísimo, muchísimo. No hacen falta espacio, no hace falta tiempo, no nos queda mucho tiempo. Yo veo maestros que se han ido y la artesanía quedó ahí. Por lo tanto, ese entusiasmo que yo tenía cuando era joven, que creo que lo sigo teniendo, a pesar de que a veces los achaques físicos se van acrecentando con el tiempo, mi deseo es ese, que la gente joven se le contagie este entusiasmo que uno tiene por enseñar, para que esta frase que siempre dicen, ojalá que esto no se pierda, que ya no sea eso, que no es ojalá, sino que esto no se está perdiendo. Es como cuando se habla de rescate, el rescate ya se hizo, ahora se está continuando, es la continuidad, y que esta lucha se conjugue con muchas otras cosas.
esta pieza, que es de las monjas claras, digamos que debe tener una data de fines del siglo XIX. Por lo que yo he estudiado, esta tetera es una tetera pichel, ¿ya? Que tiene una estética, digamos, morisca, como una tetera árabe. Lo que yo veo acá es un imaginario que más que imaginario están basados en lo que es la naturaleza, en flores, muchos temas orgánicos. Flores, tenemos esta asa que es muy oriental y la tapita, ¿ya? Está un poquitito deteriorada porque son de arcillas muy finas, muy finas. Ahí se ve el color de la arcilla, súper interesante eso porque es una arcilla rosada, no es la arcilla roja que yo ocupo. Y bueno, tiene muchas decoraciones que son de origen morisco, aparecen acá hojitas, flores, como decía, y los colores que se ven acá, que son colores muy árabes, que tienen que ver el rojo con el celeste, con el turquesa, amarillo, mucha mezcla de colores quizás complementarios también, colores tonos fríos y tonos cálidos, muy extraños digamos, para nuestra idiosincrasia como chilenos, que nosotros no tenemos esta paleta de colores en nuestra naturaleza, pero esto viene, como decía, con este origen, digamos, arábico, y lo característico de acá es que tiene tembladeras, que son estos resortes hechos de plata, que son muy finísimos y que causan este efecto. En donde está, bueno, aquí hay un pajarito que se le quebró la cabecita porque es muy delicado, un pajarito, y tiene 2 flores. Es preciosa. O sea, además que aquí está el barroco personificado. Bueno, todas estas pequeñitas que son de Sara Gutiérrez, bueno, aquí vemos, digamos, se traslada esta estética, esta minuciosidad para poder trabajar las miniaturas, a pesar de que estos igual son niños, ¿ya? Son niños, pero de todas maneras los detalles, aquí por ejemplo, los ojitos, las cejas, se nota que hay un solo hilo. O sea, el pincel fue un solo pelito para hacerle el detalle. Su manufactura miren, tienen hasta el manguito del jarrito, de una minuciosidad, digamos, que tiene que ver con esta cosa que tenían las monjas, de esta, digamos, como introspección para poder trabajar las piezas. También a mí me gusta mucho esa, de la sillita. ¿Por qué? Porque técnicamente eso es muy difícil de lograr. Además que se haya conservado tanto en el tiempo, no la quiero tomar porque es muy delicada. Tiene sus patitas, es una niñita que tiene en una silla con 4 patitas. Se repite también el tema de las caritas. Y bueno, también la otra característica que tenía Sara era que ella retrataba a personas de color. Ella no tenía solamente gente blanca o gente más morena, sino que tenía de todos los tonos. Aquí este mismo joven que yo vi, este niño, se fijan que es moreno. Permiso, lo voy a poner ahí al lado de la niñita. Él tiene un tono más moreno, ella es blanquita, hay una persona más rubia y aquí hay un joven de color. Así que aquí podemos ver que está toda la variedad de la observación que ella tenía. Me llama mucho también la atención que tienen tonos muy similares, por lo tanto esta pintura fue seguramente hecha, Sarita ocupó a lo mejor las mismas mezclas, se nota que hay un barniz encima y no, sigue teniendo esta misma estética. Quizás no es de manera tan, digamos, detallista como lo hacía Sarita, pero se mantiene este tema también de la policromía. Yo sé que estas pinturas son pinturas ya industriales, las que se compran en la ferretería. Cambiaron a la pintura por tratarse de estos, que no encontraban los materiales y además que era muy tóxica. Las antiguas loceras, así como las monjas o quizá a lo mejor Sarita, quedaron ciegas por la toxicidad de la mezcla de las pinturas. Bueno, el tamaño también cambió porque esta que está acá, este confesionario, no sé si será de la misma locera talagantina, pero pareciera que esta
es distinta a esta manufactura porque estos son más grandes. Eso tiene que ver, yo pienso, tiene que ver con la percepción que uno tiene de las piezas, porque cuando yo hago el confeccionario lo hago quizás grande, pero igual me achico en las figuras para que quepan dentro de la pieza. Bueno, esta figura es icónica. Sarita también tenía, digamos, trasladémoslo a Sarita, que era como un poco más detallista. Aquí en Talagante se van simplificando la estética. Se van cambiando los vestuarios también, porque estos vestuarios ya, yo creo que si es de la señora Lolo, tiene que haber sido del año 40, 50, entonces van cambiando los peinados, pelo corto, y van cambiando las vestimentas. Por lo que leí el otro día, este diablito lo copió Sarita se basó en el San Miguel Arcángel, el diablo que está en San Miguel Arcángel en la iglesia de Santo Domingo, y después en Talagante se siguió replicando. También aquí cambian las tonalidades de la piel, aquí todos son blancos. Aquí hay hay como una especie de uniformidad en todos los tonos de las personas. Yo creo que la observación un poquitito empezó a bajar su intensidad y siguió esta repetición y también nueva creación de figuras, así como el Quasimodo, que también es tan importante, que es lo que es Talagante. Es de creación mía en cuanto a la temática, y bueno, obviamente a la creación, pero la temática, yo me basé un poco en el tema de la identidad, que tenía que ver esta losa policromada, que es interpretar lo que nosotros vivimos, nuestras vivencias. Aquí yo interpreté a mi mamá con el recuerdo que tengo de niña, con su pintora de flores, el mantel de hule que teníamos en la cocina, y bueno, haciendo humita, que era como lo más clásico. La recuerdo en fotos antiguas con un pañuelo en la cabeza, aunque a ella no le gusta mucho que digan eso, pero sí. Y bueno, son elementos que yo tenía en mi casa: la cuchara de palo, el bol de loza, y una bandeja que teníamos de metal, que todavía la tengo en mi casa. Es una bandeja de acero inoxidable que la hizo mi papá, todavía la tengo en la casa. Y bueno, esta es, en cierta forma, creo que aquí se repite el concepto de lo que es este trabajo, que es captar los imaginarios y las vivencias que uno tiene en esta figura. Para mí es súper importante esta figura porque representa a mi familia, representa lo que uno recuerda y que igual se mantiene, pero con otras van cambiando. Quizás después vamos a hacer estas cosas parecidas a los que están de plástico, qué sé yo. Y bueno, y hacer técnicamente esta figura fue muy complicado. Fue quemarlo de manera más intensa, tratar de hacer las piezas que no se salieran de sus formatos, digamos, a una escala más o menos normal, digamos, que fuera, por ejemplo, esta, que más o menos se adecuara, no hacer, porque a veces en la losa talagantina las estéticas se disparan un poco, se ven bonitas igual, porque también tiene que ver con lo imaginario, pero yo quise tratarla más o menos a la escala que se viera, digamos, entendible en ese aspecto. Es como una marcha. Ojalá que hubiese más hasta atrás después. No, me siento muy orgullosa y me siento muy recompensada por todo el esfuerzo que implica dedicarse a este oficio. Yo creo que mis colegas también deben pensar lo mismo. Ser parte de una línea de tiempo, haber contribuido también mediante tanto trabajo, tanto esfuerzo, que no es poco, ha sido bastante, en donde no quedara cortada aquí la línea de tiempo, sino que continuara y dar pie y lo he dicho muchas veces, para que siga continuando, evolucionando quizá así como se cambió de esta pintura a la pintura de acá y a la pintura de acá, pero no perdió la esencia. Eso es lo que me gusta, me encanta. Y bueno, también tengo bien emocionada al ver esa figura, sobre todo, que no la conocía en persona, porque hay muchas cosas técnicas que puedo rescatar de ahí. Y bueno, ojalá que siga la marcha hasta harto tiempo, aunque uno no esté en este mundo, pero ojalá que siguiera.